Deus ex machina, una expresión que viene del teatro clásico griego y romano, que viene a significar algo así como Dios salido de la máquina, expresión que utilizaban cuando en una obra representaban que se aparecía Dios colgado por una polea y por un mecanismo, y de ahí viene la expresión Deus ex machina. Pero hoy en día esta expresión tiene otro significado. Lo vamos a ver ahora. Y como siempre te digo, si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale a la campanita y regálame un like. Deus ex machina es el nombre que le pusieron a una empresa que empezó en el año 2006 en Australia. Originariamente empezó customizando motos y tablas de surf. Con el paso del tiempo, el éxito, debido al gusto en el diseño y a la calidad en el producto, abrieron su primer local, su primer templo en Bali. De ahí la progresión ha sido amplia y ahora mismo están en muchas partes del mundo, incluso en España. Tiene varios apartados de negocio, diríamos, desde las bicicletas hasta las tablas de surf, hasta las prendas de vestir, hasta la propia customización de motos de estilo café racer, de estilo scrambler. Sobre todo se respira amor por el producto, por las motos clásicas incluso. Es algo que los distingue. Bueno, pues estamos a las puertas del taller y ahora mismo estoy filmando en la calle. Voy a pedir permiso a ver si me dejan filmar lo que hay dentro. Vamos a ver si me dejan, porque esto promete y mucho. Flipa lo que tienen aquí. Flipa. ¡Buah! Un taco matador impecable. Flipa con Deus Milán. Y justo en la acera de enfrente está el Deus Café. Esta es la entrada del bar cafetería, hecha con un gusto exquisito. Y a su lado, la tienda de ropa, complementos, también objetos básicamente moteros, siempre demostrando, como digo, un gran gusto. A la tienda se accede también desde el interior, desde el bar cafetería.
tomar unas imágenes, pero cuando más se vive el ambiente de Deus es por la noche. Así que lo que haré es volver por la noche y hacer un vídeo en condiciones del interior, del ambiente y de todo lo que se vive aquí en Deus Milano.